El espacio no nace ni muere. Yo lo he visto todo. Pero si bien soy espacio, también soy tiempo. Y como tal nací, como la Argentina, un 9 de julio. El año 1894. También se puede decir que nazco en la Plaza de Mayo y me extiendo hasta el edificio del Congreso de la Nación. Mi nombre incluye un mes en el que la Argentina comienza a independizarse de España y España comienza a liberarse de Francia. Soy la Avenida de Mayo. Y no solo ha visto todo, recuerda todo. Y nada se le escapa, ni los acontecimientos, ni las intenciones. Sus veredas conservan las huellas de aquellos inmigrantes que acudían a ella para sentirse en su tierra. Huellas anónimas y célebres, huellas ilusionadas y desilusionadas, huellas exitosas y huellas que dejaron sus raíces para encontrarse con penurias iguales o peores. Sé que soy argentina y soy española, pero también que mis edificios son afrancesados, italianizantes de líneas inglesas o inspiración alemana. Asumo los pasos de los inmigrantes de todas las nacionalidades y del mismo modo los de republicanos y franquistas. Tengo presentes las peleas de café a café, de vereda a vereda, de hermano a hermano. No olvido nada, no elijo recuerdos. Lolita, ¿cómo surgió tu amor por España? ¿Fue tal vez por cosas que te contaban tus abuelos? Claro, es indudable que sí, y además por aquello de que la sangre tira. Mis padres fueron argentinos, pero mis abuelos españoles. De parte de mamá, gallegos, de parte de mi padre, la abuela eran de Pamplona, Navarra. Pero yo realmente con la que tuve más contacto fue con mi abuela Mariana, la mamá de mi mamá, que era una dulce gallega, como es toda la gente de Galicia, muy dulce. Y bueno, y me hablaba de su Galicia, me hablaba de cuando se quitaba los zapatos, cuando iba a bailar a la campiña, porque de esa forma no se los ensuciaba y volvía a la casa y nadie se había enterado que ella había estado bailando. Ese amor por Galicia es una cosa así muy profunda en mí. ¿Y por qué canto español? No lo sé explicar exactamente, porque es algo que ya nació en mí, que tuve una gran facilidad para hacerlo, que amé toda la música de España. Argentina es mi tierra y siempre me gustó la música nuestra, el tango y la música folclórica. Y de pronto como intérprete tuve la necesidad de hacer algo más, de no encasillarme en ese género solamente. El artista debe evolucionar, debe darle algo más, porque si se queda, muere. No dejo el género español. Yo en mis recitales siempre doy el toque de la cosa española. Suele suceder en Galicia sobre todo, que la gente dice, usted viene de Buenos Aires, conoce a tal familia. ¿Te sucedió alguna vez eso? Bueno, en Galicia es un fenómeno que sucede a todo el mundo que va, porque yo creo que hay más gallegos aquí que en Galicia, esa es la verdad. Entonces cuando uno llega a Galicia siempre hay alguien que saluda con mucho cariño y dice, ay, yo tengo en Argentina a un primo, a un familiar. Eso es común, pero lo sorprendente en España, que a pesar de ser nuestra España, desconocen muchos aspectos, muchas cosas que suceden aquí con la colectividad española. Cuando yo de pronto canté cosas asturianas, gallegas, de Aragón, vascas, catalanas, de Madrid, flamenco, a la gente le extrañaba que una argentina pudiera de pronto desdoblarse y cómo había logrado ese dominio. Entonces yo explicaba que en nuestro país existen centros españoles con una trayectoria de años y que aquí se realizaban, sobre todo años atrás, no tanto ahora, las fiestas españolas, exactamente como en España. Las fallas de Valencia hasta hace pocos años, la cremá se hacía en nuestra 9 de julio. Y todo eso iba de sorpresa en sorpresa porque se desconoce
Se desconoce el dominio que tiene el argentino sobre las cosas españolas. Repito que asumir la realidad es una de mis características. Y tuve paciencia para esperar. 10 años de dilaciones, problemas, idas y vueltas. En aquel entonces me llamaron la Avenida de las Dificultades, por los conflictos que generaron las expropiaciones de inmuebles. El monto total de las mismas era monstruoso. 14 millones de pesos moneda nacional. Hoy, 14 centavos de austral. El Congreso aprobó su realización por una ley votada en 1884. La idea era, según palabras del censo municipal, quitarle a este núcleo central de la ciudad su fisonomía colonial, dándole un aspecto europeo. La piqueta comenzó con el entonces Departamento de Policía y no se detuvo. Hubo que remodelar otra vez el cabildo. Nació de 1.350 metros de largo y 30 de ancho, y ya nada ni nadie podría detenerla. Llegó, en efecto, el día de la inauguración. Por la noche, más de 1000 obreros que habían tomado parte en las obras recorrieron jubilosamente la avenida en toda su extensión, portando antorchas y precedidos por bandas de música que inundaron las calles con sus vibrantes y alegres compases. Así describió Ricardo Molinari el día de mi nacimiento. Después vendrían los detalles de mi extraña y sobria coquetería. En 1898 se instala en mi número 1261, entre Salta y Santiago del Estero, el primer ascensor eléctrico del país. Después, en 1906, me regalarían el broche de oro de mi recorrido, el edificio del Congreso. No desvaría la Avenida de Mayo al considerarlo de oro. Dice Molinari: el máximo símbolo de la opulenta Buenos Aires fue, a principios de siglo, el Palacio del Congreso, que por lo elevado de su costo y porque nunca resultaban suficientes las partidas para la conclusión de su obra, fue conocido popularmente en la época como el Palacio de Oro. Por último, un año mágico, 1931. Me adornan con un ala, la diagonal norte Presidente Roque Sáenz Peña, y comienzan las obras de la otra, la diagonal sur Presidente Julio Arroca. Y el 14 de abril de ese mismo año, cae la Segunda República en España. Allí, el dolor de los que se ven obligados a emigrar. Mis cafés, mis veredas, mis edificios, estaban esperándolos para que me dieran color y calor. De educación es un ignorante. Terraño está preparado para ir al Senado y va con vos. Siempre he escuchado decir infinidad de veces que me parezco tanto a España. ¿Y quién sino España le dio a esta tierra mía su sello colonial? No deja de hacerme gracia lo que dijo de mí el censo municipal de 1904. Eso de proponerse por mi intermedio quitarle al núcleo central de la ciudad su fisonomía colonial, dándole un aspecto europeo. Es que hay varias Españas. La de la conquista,
la de la colonización, la de la inmigración y la del exilio. 4 maneras de insertarse en esta tierra extensa. Antonio, ¿podríamos decir que sos muy porteño y muy gallego? Sí, es una manera de serlo. No se puede ser porteño sin ser un poco gallego y viceversa. Galicia es un país dicen ustedes, o una región muy pequeñita. Sí, tiene el tamaño de la provincia de Tucumán. Es un país y es una nación al mismo tiempo y forma parte de un estado. En todo el mundo hay gallegos hasta que no se demuestre lo contrario. Es así, efectivamente. Es un país de emigrantes, es un país rico en personas y las derrochó. De vez en cuando esas personas se han hecho famosas, conocidas. Hay varios jefes de Estado que tienen sangre gallega, pero eso no es lo más importante, sino el gallego anónimo, como mi padre, como mi madre, que llegaron aquí, que hicieron casas como esta, el Centro Gallego, y que nadie se acuerda de ellos. Háblanos de tus padres, de cómo llegaron. Bueno, papá cumplió 15 años a bordo del barco. Creo que ya el drama está terminado en eso. Mamá era mayor, 16 tenía cuando vino. Se conocieron acá, noviaron al estilo de aquella época, les nací yo a los 11 meses del casamiento y me llevaron a bautizar a Galicia, en la misma pila que se bautizaron durante algunos siglos muchos de mis parientes y antepasados, cuyos nombres no conozco tampoco. Y mi padrino, hermano de mi padre, fue desde Cuba a Galicia para ser mi padrino. Me compró un traje de marinero, donde estoy en la fotografía con él, que salí muy bonito, y un bastón, porque yo de chico todas las cosas importantes las hacía con un bastón. No sé por qué, pero las fotos mías de chica siempre tengo un bastón hasta que fui al colegio primario que me explicaron que no había que hacer ese tipo de cosas. Yo soy médico, pero no soy mala persona, ¿no? Y estoy en el Hospital Santo Gianni, en el Centro Gallego. Luego escribo mal, como tú sabes, hice algo de cine, compré Lorán, una película sobre un tema gallego, Castelao, escribí algún librito que anda por ahí, y soy lo que llaman un periodista científico. Estoy en Radio Nacional, hago los programas de RAI, al exterior, en 8 idiomas, sobre ciencia en Argentina. Esa es mi especialidad, según dicen los que andan en estas cosas. Una de las cosas que afirmás en tu libro, Los gallegos en Buenos Aires, es que los gallegos, a donde quiera que vayan, llevan un contrabando que ninguna aduana puede encontrarles. ¿Cuál es ese contrabando? Claro, llevan una saudade. El gallego es un hombre enamorado de su tierra, que es hermosísima, y se la lleva por todos los lados. Él puede venirse con toda la familia, pero le quedó la tierra allí. Es diferente al hombre de Castilla, que si se trae toda la familia, se siente como que viaja con su propia casa. El gallego no. Necesita el arbolito, la tierra, el monte, el olor del pasto mojado. Siempre llueve en Galicia, como sabes, y eso no lo puede dejar jamás. En Buenos Aires no hay casi ninguna de esas cosas. Bueno, sí las hay. Además, hubo tantos gallegos que estoy seguro que acá también anda la Santa Compañía, como le llaman ellos, a las procesiones de ánimas benditas, que se ven, la hemos visto todos en Galicia, entre las 9 y las 10 de la noche, y acá seguramente anda. Yo suelo verla, sobre todo si he libado abundantemente en la cena, me es más fácil para mí ver las ánimas benditas de los gallegos dando vueltas por Buenos Aires. Los edificios son historia cristalizada, desafíos humanos al paso del tiempo que nos invitan a reflexionar. Tal vez solo haga falta que sus cimientos nos lleven a preguntarnos por nuestras raíces. Como la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, por ejemplo. La congregación de religiosas a cuyo cargo se encuentra fue fundada por la beata María Antonia de la Paz Figueroa, nacida en Santiago del Estero en 1730. Preocupada y ocupada desde siempre por los pobres, huérfanos y encarcelados, recorrió el camino de Santiago a Buenos Aires a pie y descalza, llevando una cruz. En 1795 fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, uno de los pocos edificios auténticamente coloniales que aún quedan en Buenos Aires. Allí están la elegancia, el misticismo y la sencillez de España. Allí está la síntesis criolla. Allí está Hispanoamérica, en toda su esplendorosa simplicidad. Y allí, en ese sustrato, se producirá la inserción de todo el caudal inmigratorio. ¿Existe en este país una identidad nacional? Creo que en un país donde no está integrado el territorio
de manera geográficamente no puede haber una identidad nacional. No es lo mismo el tipo de identidad que podemos tener nosotros con la que tienen, por ejemplo, en el norte los collas, y vivimos dentro de la misma nación. En un país que no está integrado eso es muy difícil. Aparte tiene que ver con los vaivenes políticos que ha sufrido la Argentina y con los diferentes tipos de mensajes que cada tipo de gobierno o las dictaduras militares nos han querido inculcar. El ser nacional que pregonan los militares parece que lo tienen claro ellos solos, porque jamás se lo contaron a nadie y ninguno de nosotros podemos saber qué es todavía. Aparte, el fruto de la inmigración, como por ejemplo yo soy hijo de italiano, mi socialización tiene que ver con la cultura de mis padres también, ¿no? Influido por la sociedad, ¿no? Es recíproco que cada grupo étnico de raza influye en la sociedad donde se está desenvolviendo y el conjunto de la sociedad influye en uno también. El hecho de la inmigración no creo que es lo que marque nuestra falta de identidad nacional, porque que se haya matado al indígena o las grandes corrientes migratorias no impide que nosotros podamos tener una identidad nacional propia hoy. La identidad nacional realmente no existe, digamos, no se vive en la sociedad, no se lo puede ver, ya que esto se tendría que dar dentro de todo el marco de la cultura, ¿no? Pero en la gente yo veo que, por ejemplo, existe la conciencia de identidad nacional. Si bien está influenciado por la gran cantidad de inmigrantes que hay en el país, la gente tiene conciencia de esa identidad nacional, de que hay que buscarla. A partir de ahí y de tratar de encontrarla, digamos que es un poco algo que no se dio en el país. Los ojos de estos retratos buscan una mirada desde un lugar que no es aquel donde el fotógrafo les ordenó quedarse quietos para siempre y mirar a la cámara sin pestañear. Ellos están en ese lugar, pero vienen de otro mucho más lejano en el tiempo y en el espacio. Pertenecen, como diría Colette de sí misma, a un país que han abandonado. Estas imágenes no solo resultan melancólicas por el simple hecho de ser fotografías, sino también, y sobre todo, por ser fotografías de inmigrantes. A la casi insoportable angustia de querer burlar el tiempo, el inmigrante añade su propia melancolía, a menudo acompañada de fiereza. Y en la fijación a menudo insidiosa de su mirada, hay también la muda y desolada imploración del que ha abandonado su casa. Amo estas fotografías sepiadas por los años, y por eso amo lo que sobre ellas dice un periodista y escritor argentino, descendiente de españoles, Ernesto Shaw. Ernesto, sos un descendiente de gallego, pero con apellido irlandés. Con apellido gringo. De los 16 tatarabuelos que uno tiene, uno era irlandés, se casó a comienzos del siglo XIX con una tucumana y así se armó la historia, pero los otros, todos los restantes, eran hispano-criollos o españoles directamente, es decir, yo desciendo de mallorquines, navarros, granadinos, y mucho más directamente de un gallego que es el padre de mi madre. Mi abuelo materno nació en Santiago de Compostela, se llamaba Manuel Noya, murió en 1907, yo no lo alcancé a conocer, y sin embargo quedó, bueno, así la memoria de su talento como hombre de empresa, como hombre de negocios. Por supuesto, como corresponde, hizo una fortuna que los hijos dilapidaron. Pero al mismo tiempo él era un hombre muy cultivado. Fíjate que contrariamente a la imagen que se tiene habitualmente del gallego, ¿no es cierto?, los gallegos son personas en general muy cultas y además han desarrollado, curiosamente, una relación cultural muy estrecha con Inglaterra. Como estaban ahí perdidos en ese rinconcito de España, ¿no?, su contacto cultural más directo era con Inglaterra. Además son celtas como los irlandeses, ¿no? Había una frase muy linda, alguien que decía, Europa tiene la nariz griega y los ojos celtas. Y de ahí supongo que viene cierta fantasía y cierta locura que tengo, ¿no? ¿Conociste alguna vez Galicia? Mira, por primera vez en 1981 decidí y resolví, bueno, esta vez, ya que estoy en España, voy a Galicia, porque no es muy fácil llegar a Galicia, sabés que está a 11 horas de tren de Madrid. Me largué a Galicia, llegué a Santiago de Compostela, donde nació mi abuelo, y fíjate qué cosa curiosa, Marta,
empecé a reconocer cosas, algo totalmente imposible, porque no había en mi familia memoria ni del idioma, ni de la música, ni de leyendas, ni de nada por el estilo. Y sin embargo, era como que ese paisaje me era familiar, es decir, en ese momento pensé, la sangre tiene su memoria, ¿no es verdad? Y sufrí una conmoción muy, muy grande, debo decirte, muy profunda. Sobre todo, ¿sabes qué? Esas viejitas vestidas de negro, con el pañuelo negro en la cabeza, que todavía andan por allí. Yo pensaba, bueno, mi bisabuela, mi tatarabuela tienen que haber sido así, puesto que mi abuelo era un hombre de origen muy humilde realmente, ¿no? Un inmigrante llegado acá con una mano atrás y otra adelante. Él escribía un cuaderno de su vida, que yo conservo, donde cuenta, por ejemplo, que habiendo entrado como dependiente de almacén en 1871-72 más o menos, acá en El Salto, provincia de Buenos Aires, dormía sobre el mostrador, envuelto en un poncho y con un trabuco, por las dudas de que entrara alguien a robar. Con el tiempo, fíjate que esta es una historia muy típicamente de inmigrante, se hace socio de su propio patrón y termina por tener su propio almacén de ramos generales en Pergamino, y es cuando se casa con mi abuela, ¿no? Y de ahí viene mi madre y de ahí vengo yo. O sea que fue, ya te digo, muy conmovedor para mí encontrarme con Galicia, reencontrarme de algún modo con ese paisaje que yo reconocía, ¿no es cierto?, sin haberlo visto jamás. Ahora sí, he admirado siempre muchísimo a los escritores gallegos, ¿no? A Rosalía de Castro, por un lado. Puedo leer en gallego, por otra parte, ¿no? No lo hablo, ni lo entiendo mucho cuando lo hablan, pero lo leo. Y además Valle Inclán, ese genio absoluto, total, precursor de todo, que es don Ramón del Valle Inclán, ¿no? O sea que me gusta mucho pertenecer de algún modo pequeñito, ¿viste? Y muy particular, digamos, a esa gran corriente inmigratoria que puso las bases de una Argentina que tuvo su lugar en el mundo, ¿no es cierto? La Dirección de Música presenta Víctor Ramil y su compacto tambor. Música en vivo, con la participación de Pedro Aznar, Santiago Vázquez y Esteban Morgado. 29 y 30 de septiembre, 20 horas, Teatro Regio. Entrada libre y gratuita. Auspician Canal 7, Nueva Dirección, Secretaría de Cultura de la Nación y Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. La alianza El PJ y Cavallo hundieron al país. ¡Basta! Es hora de cambiar. No vote en blanco. Esta vez, pegue con la izquierda. Vote Izquierda Unida. Lista 135. No solo sobre mi calzada y mis veredas circulan peatones y vehículos. También lo hacen por debajo de mí, protegidos de las inclemencias del tiempo y del tránsito. Otro camino atraviesa las entrañas de la Avenida de Mayo a la altura de 9 de julio. Un camino que une Retiro y Constitución. Y en el tren subterráneo que lo recorre, las cerámicas de los andenes de las estaciones sirven a la colectividad española de pantalla de proyección de sus recuerdos. Esa mezcla de nostalgia y de alegría por el reencuentro no es exclusiva. Las raíces arraigan todas en una misma tierra y cualquiera de ellas conmueve al resto, porque remite a las propias. Dice Arturo Cuadrado que la línea C de los subterráneos de Buenos Aires, llamada desde su inauguración el subte de los españoles, es una apasionada y escogida visión de la inmortal España. Estos murales se enriquecen día a día con las miradas de aquellos cuyos ascendientes llegaron por primera vez a estas tierras hace más de 400 años.
sus descendientes descubren y redescubren en su diario ir y venir aquellas tierras de las que sus ancestros partieron algún día. Doble ir y venir, flujo y reflujo de la sangre española por mis venas argentinas. Lo subterráneo, lo oculto, lo que se esconde detrás de lo aparente, ha sido a lo largo de su historia un desafío a la curiosidad sin límites del español. En estos bares de la Avenida de Mayo, que todavía quedan algunos, ¿se encuentra usted con gente de su tierra? Sí, bastante, sí. ¿Viene seguido? Sí, soy asiduo, sí. Vengo acá a hablar con cierta frecuencia. Me encuentro cómodo, ¿sí? Y a ver, memorizamos algo de nuestro pasado, ¿no? Estamos acá. ¿Dónde nació usted? En Málaga. Sí. Yo digo un poco la capital de España, más que nada por el clima, ¿no? Yo creo que cada español dice que su ciudad es la capital de España. Sí, indudablemente. Todas las regiones son así, son lindas, son eso, pero los afectos míos están allá. Era una época difícil en España, el año 48, la posguerra. Sí, la posguerra, porque inclusive seguíamos todavía con el sistema ese controlado, digamos, de suministro, ¿no? Para obtener eran las dificultades que yo tenía para conseguir alimentos para mis chicos, digamos, ¿no? Entonces, pensando que podía mejorar la situación, me decidí a venir. ¿No tenía trabajo allí? Sí, como trabajo tenía, pero en general el panorama no era muy alentador. ¿Y cómo fue el viaje de España hasta aquí? ¿Cómo se vino? Bueno, yo vine en el Cabo Buena Esperanza. Vine un poquito así a la escondida, ¿no? Vine de polizón, sí. Se ayudaban mucho los españoles entre sí cuando llegaban aquí a esta tierra, ¿verdad? Sí, fundamentalmente. Yo encontré mucho eco. De aquí salieron hace casi 500 años. De aquí salieron rumbo a aquella América que encontraron en aquel entonces hace más de un siglo. Traían en sus valijas atadas con piolín, junto a su poca ropa, mucha hambre y muchas ilusiones. Sabían que ese continente era en cierto modo de ellos, no por posesión, sino por comunidad. Y aquí llegaron. Por aquí pasearon sus miradas de asombro. Aquí se aceleró el ritmo de sus corazones. Demasiada esperanza y demasiado temor. Demasiados estímulos para sus raíces en carne viva. ¿Qué aportaron a nuestra identidad los españoles a lo largo de casi medio milenio? En lo cotidiano, nada menos que el idioma. Lo que nos permite ser y comunicarnos. Lo que nos permite pensar, sentir y hacer. Lo que nos permite conocer y reconocer. De España provienen en gran parte nuestra nostalgia, la severidad de las costumbres, la marcada influencia de la religión, la tendencia a lo trágico y a lo festivo, además de la música de nuestro himno nacional, que escribió el catalán Blas Parera. Si bien debajo de las superficies es posible detectar lo individual, lo característico, lo personal, ahondando más aún, puede llegarse a ese misterioso nivel en el cual todos somos iguales. Y es en ese nivel profundo donde arraigan las raíces. Por eso, ricos o no, informados o no, poderosos o no, todos los inmigrantes tienen un peso equivalente sobre mi calle y mis veredas. ¿En qué lugar de España nacieron sus padres? Mis padres son de Almería, pero originariamente el apellido proviene de Balmaceda, así que el apellido Guirao es vasco-castellano. ¿A qué se dedicaban ellos? A la agricultura, en la zona de Almería. ¿Y cuando vinieron aquí siguieron con esa actividad? Exacto. Pero el trabajo que usted realiza actualmente es muy diferente a ese que realizaron sus padres inmigrantes. Exactamente, es muy diferente. Y a pesar de que me gusta la tierra y me intereso mucho, he preferido seguir mi vocación. Yo soy investigadora científica de la carrera del investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y soy directora del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, y nosotros investigamos todo lo relativo a los mecanismos de funcionamiento de los sentidos.
el olfato, el gusto, la audición, la visión, todos los receptores sensoriales. Aquí tenemos a la doctora María Rosa García Medina, que se ocupa del problema de olfato y gusto y es autora de un test para detectar patologías del olfato, que es catalana, y ella vino al país cuando tenía 7 años. Después está el ingeniero Horacio Franco, que es descendiente de españoles y estudia problemas de reconocimiento automático del habla por parte del sistema de cómputos. Usted, que es una experta en temas de comunicación, entiende que aquellos inmigrantes que vinieron a trabajar la tierra, fueron muchos, se comunican fácilmente con sus hijos o sus nietos, que a lo mejor hoy están en actividades tan diferentes a las que ellos vinieron a hacer a este país. Si fuera a hablar por mi experiencia personal, yo diría que sí, porque el ideal de ellos era dejarnos un patrimonio de cultura, más bien que otro tipo de patrimonio, un sistema de valores, un fundamento ético y por lo tanto libertad. Ella se levanta muy temprano para llevar a sus hijos a la escuela, como ella. Junto a su marido luchan día a día para darle lo mejor a su familia, como ella. Por eso, ella tiene un trabajo con todas las de la ley, como ella. Como ella, hay 1 millón de empleadas domésticas que trabajan sin ningún tipo de cobertura laboral, social o previsional. Para blanquear esta oscura realidad, hoy sale a luz el nuevo régimen de seguridad social para empleadas domésticas. Infórmese llamando al 0800 2222 220. Estamos empezando a cambiar la realidad. Ministerio de Trabajo. Presidencia de la Nación. Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio. Si estás por casarte, vení a verla. Si estás por separarte, no te la pierdas. No seré feliz, pero tengo marido. Multiteatro, Corrientes y Talcahuano. Adquiera sus localidades llamando desde cualquier parte del país a Ticketmaster. No seré feliz, pero tengo marido. Estás en Canal 7 y no sos el único. Nos estamos viendo. ...1870, 1931, 1936. 3 fechas que determinan 3 oleadas de exiliados españoles en Argentina. En 1870, la caída de la Primera República trajo un contingente que 3 décadas después creó en su otra tierra la Liga Republicana, que funcionó en el Café Salmerón de la calle de la Piedad. Recuerdo que en 1914, el mismo año en que estalló la Primera Guerra Mundial, se fundó la Institución Cultural Española. Allí inauguró la Cátedra de Cultura Hispánica don Ramón Menéndez Pidal, cátedra que retomaría en 1916 don José Ortega y Gasset. Cuando pienso en esas 2 celebridades y en la inmensa legión de humanistas, científicos y artistas cuyo hambre de libertad los trajo a mis veredas y a mi tertulia, no puedo menos que reflexionar en esa especie de equilibrio cósmico que intenta compensar el horror de las guerras con la maduración de pueblos jóvenes. No quiero decir que me parezca justo, sino que lo he visto. Como vi, en el año en que terminó el espanto, en 1918, las cornisas de mis edificios, mis veredas, mis árboles y mi calzada, cubiertas de nieve por primera vez. Y en Buenos Aires cayó nieve. Llegó de sorpresa la extranjera de pies livianos y blanca vestidura aérea, despertando en el corazón de los porteños la emoción de lo maravilloso. Lo recuerdo muy bien.
Esa noche, en el Ateneo Iberoamericano que funcionaba en mi intersección con Lima, Alfonsina Storni leía los versos que formarían parte de su libro, El dulce daño. En 1931 cae la Segunda República y los viejos republicanos establecidos en su otra tierra reviven su angustia y su desilusión mientras se preparan para recibir al nuevo contingente de sus compañeros de lucha. Es en este periodo, entre 1933 y 1934, que llega al país Federico García Lorca. Federico García Lorca. Lo tengo tan presente en mis recuerdos. Y tampoco olvido mi dolor ante su vergonzosa muerte, ocurrida exactamente 50 años atrás, cuando en España estalló la masacre entre hermanos, la guerra civil. Bares, cafés, instituciones de bien público, todos se alinearon tras republicanos y nacionalistas, si bien fueron los republicanos quienes más adherentes suscribieron. Se dividieron la prensa de la colectividad y local, y también lo hizo la otra tierra en pleno. Todavía me parece estar viendo las trifulcas en mi esquina de Salta. El café Iberia, reducto de los republicanos, tenía en mi vereda de enfrente al Español, donde se reunían los franquistas. Allí, muy cerca de donde Salta se transforma en Libertad. El 27 de febrero de 1939, la Argentina reconoce al gobierno de Burgos. Franco celebra la victoria y el exilio se convierte en la única salida para muchos españoles que proyectan sus ideas diferentes hacia y desde otras tierras. Resulta difícil hacer nombres, por la gran cantidad de pintores españoles que aquí vivieron y viven, y de argentinos de ascendencia hispánica que han enriquecido y enriquecen nuestro patrimonio cultural. Es cierto, recuerdo a tantos. Me conmovía muy especialmente el caso de Luis Seoane, nacido en Buenos Aires en 1910, pero que vivió su infancia y su adolescencia en Galicia. Allí se recibió de abogado y allí ejerció su profesión, hasta 1936, cuando la guerra civil lo empujó a volver a la Argentina. Toda su obra es un comunicativo sentimiento de ternura y nostalgia de la patria gallega. La fuerza de lo popular y el refinamiento de lo culto se conjugan en él con singular maestría. De un bisabuelo y de un abuelo que trabajaba el campo, surgió tu padre que se dedicó a la pintura. ¿Cómo fue esa ruptura dentro de una línea de trabajo familiar? Bueno, seguramente el mensaje para todo el grupo familiar, que eran muchos hijos, fue aprender a ser contador, trabajar en el escritorio y demás. Y él decidió en cuarto año, mi padre, estaba en cuarto año, decidió no estudiar más y le planteó a su padre que no iba a estudiar más. El mensaje la respuesta de mi abuelo fue que si ibas a estudiar Bellas Artes, indicaba que iba a ser o degenerado o loco. Cuando hizo la primera exposición, mi padre fue a ver a mi abuelo esa obra y dijo, bueno, degenerado no sos, entonces serás loco o sos loco. Indudablemente, a los años y por los cuentos de mi padre, lo vivió con mucho orgullo a esto. Y yo sé además que este abuelo mío, cuando se dedicó al campo, su propio padre, es decir, mi bisabuelo, el primer vasco que vino al país, le indicó que terminara la carrera y no la terminó. ¿Cómo llegó ese bisabuelo vasco tuyo a la Argentina, Chofi? Llegó, suponemos, hace 100 años ya a la Argentina y se instaló en Lomas de Zamora y se pusieron a trabajar, a hacer ladrillos, seguramente con un grupo de gente, y a partir de allí se desarrolló económicamente, indudablemente, y compró un campo en Marcos Paz, cabeza de todo su desarrollo como hombre de campo. ¿Qué hacía? ¿Qué trabajo hacía en el campo? ¿Agricultura o ganadería? Centralmente ganadería. Fue notablemente con su socio, uno de los pioneros
argentinos que exportaban hacienda al Uruguay. Y llegó a tener en su momento, según los cuentos familiares, llegó a tener, fue la sociedad que tuvo más cabezas de hacienda en todo el país. Vos sos pintora, ¿eso tiene mucho que ver la influencia de tu padre o fue una vocación tuya independiente de la tarea de tu padre? Bueno, la cuna fue artística, ¿no? Y todo el medio de mi familia es muy artístico, fue muy artístico. Entiendo que hay una vocación de la formación que recibí y yo indagué sobre mi propia vocación y entiendo que es una vocación firme, propia, pero producida de ese medio artístico en donde viví siempre. En una etapa de mi desarrollo artístico indagué personajes porque he vivido en Entre Ríos alrededor de 8 años y por elección me fui a vivir allí, me casé y me fui a vivir a Entre Ríos. También con un vasco, que le llaman Vasco Contina, así es que y hay una cosa muy notoria y casual en todo esto, que también los primeros vascos que vinieron de su familia de Argentina fueron ladrilleros. Así que como hay una asociación natural, como vuelta a los orígenes en nuestro matrimonio. Fui a vivir al campo y la elección fue rescatar los elementos y raíces argentinas y del campo. Entiendo que fue la herencia de un mensaje que venía de mi raíz vasca. Y en mi pintura se nota un lenguaje expresionista español en una etapa de mi obra. Y en otra etapa, donde tendía a rescatar el símbolo más notorio del campo, que fue la alambrada, tomé el elemento del alambre de púa, en relación también a la etapa histórica que vivimos en Argentina, de los 70 a los 80. Y también yo pienso que se puede leer allí también un mensaje o un mundo también del drama español, un mundo dramático español. Y puede leerse, si lo podemos ver en común, puede leerse también el acervo de la raíz vasca en esta obra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La primera semana de octubre es la semana de la lepra. Y a propósito, si usted llega a tener alguna manchita en la piel que no siente, consulte a su médico. Y les recuerdo que la lepra se cura y los remedios son gratuitos. Así que si tiene algún problemita de este tipo, en vez de preocuparse, ocúpese. Quiere decir que la solución depende de usted. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Prometió el salariazo y la revolución productiva y lo votaste. Te aseguraron justicia, trabajo y educación y los votaste. Ahora vuelven con promesas. Pero son los mismos. Votá a la izquierda que realmente quiere cambiar este sistema perverso. Ya es hora de castigar engaños y traiciones. Pegue con la izquierda. Pegue con Izquierda Unida. Estamos convencidos que se puede. La deuda externa no hay que pagarla. Esta vez tenemos que entrar al Congreso. ¿Y si lo logramos? Esta vez votar a la izquierda y todo empieza a cambiar. ¿Cuántos cafés, cuántos chatos de manzanilla habrá tomado entre estas paredes Rafael Alberti? Nacimos con 8 años de diferencia. Él, un 16 de diciembre de 1902, en Puerto de Santa María, provincia de Cádiz. A partir de los 20 años, vivió con intensidad el quehacer de la poesía. Aquí se exilió en 1941 y regresó a España en 1977. Me parece oírlo todavía. En la ciudad gaditana del puerto de Santa María, a la derecha de un camino, había un melancólico lugar de retamas blancas y amarillas llamado La Arboleda Perdida.
Y así, La Arboleda Perdida se llama el libro en el que escribe sus memorias. Lo termina en Castelar, provincia de Buenos Aires. Y ahora, a tantos miles de kilómetros, la sangre pasa por mi corazón lleno de millones de ojos, de millones de voces, de millones de manos fraternales que me lo estrechan y entibiecen, dándole un ritmo, bañándolo anticipadamente de las palabras que han de seguir moviendo los recordados aires de esta, mi arboleda perdida. Tania, ¿cuándo se vino usted a la Argentina? En el año 24. ¿Y a qué vino? ¿Qué la decidió venir aquí? No, vine con una troupe grande, o sea, ahora decimos un show, que nos trajeron de Barcelona para acá, para el Teatro Casino. ¿Pero usted venía con intención de quedarse a vivir? No, yo vine porque teníamos un año de contrato para hacer Buenos Aires, hacer Brasil y volvernos. Yo vine con Palitos, con Pablo Palitos, en el mismo show de Pablo. Era un show general, pero no se llamaba ni Pablo Palitos ni Tania, era un show grande, un show de varieté, que era antes. ¿Y qué pasó entonces? Y nos fuimos quedando de a poco. Como los españoles somos así, la primera vez que vinieron todos y se fueron, los echaron. Luego vinieron de a uno. Nosotros también nos fuimos quedando de a uno. Primero me quedé yo con un grupo, otros fueron a Brasil, yo también fui a Brasil, luego volví, contratada otra vez. ¿Su familia había quedado allí en España? Sí. ¿Qué la decidió a quedarse? ¿Fue un motivo de trabajo? Sí, no, motivo de trabajo, sí, que empezaron a... Yo en Brasil empecé a cantar tangos, así nomás, con Mario Pardo, que era unos guitarristas muy buenos. Y entonces me dijeron, qué lindo, qué bien, ¿por qué no cantas tangos? Y yo me quedé, canté tango, como me dijeron, ahora canta en francés, no, pero yo no sé cantar tango. Pero canté tangos y la empresa de Brasil le dijo a la empresa de acá que quería que viniera otra vez a Buenos Aires, pero cantando tangos. Yo muy decidida, como era muy joven, en vez de cantar cuplés, cantaba tangos, pero sin la intención de que yo iba a ser una cancionista de tango. ¿Solía ir a la Avenida de Mayo? No, muy poco, muy poco. Cuando vino mi hermana, ya iba yo más, porque voy a estar allá con Lola Membrives, yo ya iba más con ella, ya sabíamos, íbamos al Café Español, que entonces se reunían muchos los españoles en la puerta del Café Español. Pero yo, claro, ya estaba más, al poco tiempo conocí a Discé, por otros ya fue más separado todavía. Yo tengo amigas en la actualidad que siguen siendo muy amigas desde aquella época, ¿no? Sin embargo, yo, para conocer a Discé, por ya hice otro plan de amistades, empecé a conocer otra clase de gente. Cuando yo empecé a cantar tango no sabía quién era nadie, no conocía a Susana Maizari, no sabía quién era. Ya cuando empecé a cantar fue cuando empecé a estudiar quién era tal persona, empecé a ver teatro, y conocí a mi marido, que luego fue mi marido, lo conocí cantando tangos. Conocí cantando Esta noche me emborracho, que yo no sabía que era de él. Yo sabía que era de un autor que escribía tangos, como en España los que escriben canciones para las cancionistas, culés. Tania, el subtítulo de este programa es Historias de inmigrantes en un país que busca su identidad. ¿Cuál es su identidad? Oh, es muy difícil. Yo tengo el corazón así, como partido, porque yo no vine muy chiquita como para no acordarme de España. Mi vida es tan grande como para decir, yo España, nada más que en España. Yo ya no viviría en ningún lado que no fuera Buenos Aires. Por eso es que a mi parte argentina le interesa mirarse en el espejo de lo que mi parte española piensa y siente de mí. Por eso invoco a uno de mis ilustres visitantes, don José Ortega y Gasset, para preguntarle primero qué movilizó a los españoles a que en una u otra época, por una u otra razón, salieran de su tierra a buscar otras.
La acción debe tener un fin que vale lo que ésta, pero al español le interesa la voluntad. Don Quijote es sencillo y no muy inteligente, pero tiene un corazón esforzado que le conduce a un final de melancolía. Así fue la España que engendró los pueblos americanos, nuevo tipo de países españoles con idealidad. ¿Qué opina en particular de la nuestra, de nuestro pueblo? El pueblo criollo rompe el hermetismo tradicional de las razas y ha sabido hacer de su nación un volumen perfectamente poroso, donde puedan entrar hombres de todas esas, de toda lengua, de toda religión, de toda costumbre. Vienen aquí y hallan un área libérrima e ilimitada, donde pueden trabajar, levantar hogares y henchir su peculio respondiendo a vuestra fuerza de atracción. ¿Incidiría nuestra geografía en nuestro modo de ser? La pampa se mira comenzando por su fin, por su órgano de promesas. El que llega a estas costas ve ante todo lo de después. La pampa promete, promete, promete. Hace desde el horizonte inagotables ademanes de abundancia y concesión. Todo vive aquí de lejanías y desde lejanías. Casi nadie está donde está, sino por delante de sí mismo, muy adelante en el horizonte de sí mismo. Y desde allí gobierna y ejecuta su vida de aquí, la real, presente y efectiva. La forma de ser de cada argentino es el futurismo concreto de cada cual. Yo me permito desear, don José Ortega y Gasset, que podamos hacer nuestras aquellas famosas palabras suyas. Argentinos a las cosas.